¿Se me oye bien? ¿Se me oye correctamente? Perfecto. Vale, buenísimo. Al micrófono. Bueno. Es un honor y es una alegría, aunque uso estas expresiones así cuestionadas, pero es un honor y es una alegría exponer e introducir para ustedes al doctor Mario Lipsitz, ¿sí? Presentarlo a él no puede ser lo mismo que presentar a cualquier otro participante de unas jornadas o de cualquier evento de esta institución, porque Mario no es solamente uno de los filósofos importantes y grandes, sino que además que es uno de los nuestros, básicamente uno de los nuestros. Se trata de una trayectoria que es muy brillante, en gran referencia a su orientación filosófica, particularmente a la figura de Henry, pero también es una trayectoria que se desarrolló para nosotros y entre nosotros. Sería más correcto también decir entre nosotros, pero me gusta también que fue para nosotros. Y además, esta no es una presentación cualquiera que Mario va a hacer, sino que hay algo de raro y de precioso y de diferente en un testimonio de cuando alguien va a exponer sus vínculos con un autor que es tan reconocido internacionalmente y que él no conoció de oídas ni de lejos, sino que es la historia de una proximidad significativa en lo vital y en lo filosófico. Entonces, eso es una cosa rara que realmente escuche. Yo no he escuchado tantos testimonios porque no lo conoce tanta gente que haya tenido una cercanía tan importante con un filósofo mundialmente reconocido. Entonces, es un testimonio valioso y precioso para nosotros. Bueno, Mario hizo su doctorado en Francia, ¿no? En Valenciennes, en París 8, en economía política con articulación con la filosofía. Él fue profesor titular de filosofía e investigador en nuestra universidad desde su creación hasta el año 2021. Mario es lo que llamamos aquí, para no trabajar, los fundadores, ¿sí? Estuvieron aquí desde el comienzo. Y desde el año 2022 es profesor consulto. Aquí también, después de un montón de proyectos de investigación, y como culminación, fue el director del programa de estudios Michel Henry entre el 2010 y el 2023. Fue residido en Francia entre 1977 y 1995, ¿sí? Años de comienzo y finalización que tienen una comprensión muy clara para cualquier argentino. Y allí fue profesor de filosofía del Liceo André Malraux. Es autor y coautor de distintos libros, capítulos de libros, compilaciones y artículos publicados en revistas argentinas y extranjeras. Y entre ellos hay una selección muy referida a Michel Henry. Bueno, Eros y Nacimiento fue la ontología griega, Michel Henry en Marie Levinas, Le temps, la naissance et la manifestation, Kant, le problème de la métaphysique, la naissance et la manifestation, problemas de fenomenología material. Es miembro del Conseil Scientifique de Fonds Michel Henry de la Universidad de Louvain-la-Neuve y del Conseil d'Honneur de la Revue Internationale Michel Henry. Bueno, fue corresponsal en Argentina del Colegio Internacional de Filosofía y bueno, sus investigaciones tienen que ver con la fenomenología material, básicamente. En el año 2016, Mario recibió el premio Konex de Filosofía, que es un premio para los extranjeros que es de máxima importancia en nuestro mundo cultural y que se otorga a las trayectorias, en este caso filosóficas, una vez por década, ¿sí? Y bueno, presuponemos que su encuentro con Michel Henry haya tenido que ver con tantos logros y solo queremos saber de qué se trata, ¿sí? ¿Qué nos cuenta? ¿Sí? Muchísimas gracias. No, por favor. No poder estar a la altura de todo eso. Sí. Bueno, agarro el micrófono, no sé si... Acá está. Bueno, por suerte, para Solás, como se dice, no voy a hablar mucho de filosofía, después de 38 años de trabajar en torno al pensamiento de Henry, y habiéndome jubilado hace 1 año y medio, he decidido hablar de esta relación extraordinaria que he tenido con Henry, contarla en esta oportunidad porque no... Bueno, contaré estos queridísimos recuerdos en el orden en que me fueron llegando por estos días. Si han quedado sumamente desordenados es porque decidí serle fiel al corazón.
El desorden cronológico es el orden afectivo en que la memoria vuelve a traer el sonido de la vida ya vivida. Lo que trajo la memoria junto a las sombras de emociones que fueron una vez tan intensas que solo una juventud pudo alojar, fueron imágenes, algunas de ellas de hace casi 40 años, otras de hace poco más de 20. Verán ustedes, nada que merezca una página de filosofía. Son solo recuerdos personales, escenas de un lazo que es para mí inolvidable. Calles caminadas con el filósofo, reuniones, almuerzos, rostros amigos, fragmentos de diálogos que con el tiempo perdieron su contexto. Situaciones divertidas, bromas. En todo caso, no será aquí cuestión de filosofía o muy poco. Lo que volvió a la orilla del presente fue, por decirlo de la mejor manera que se me ocurre, el sabor de aquella experiencia en que consistió el ver vivir, vaya expresión malograda, a un hombre extraordinario, a un maestro que en mi juventud me hizo el regalo de invitarme a compartir con él algunos momentos. Los recuerdo como años mágicos. En 1984 me encontraba en París, exiliado, desde hacía 7 años, empujando laboriosamente una tesis de doctorado a caballo entre la filosofía y la economía política, cuyo tema era la teoría del valor a través de los textos filosóficos del joven Marx. La tesis avanzaba sin rumbo preciso en una fogosa y descontrolada lectura subjetivista, en la que pretendía reconocer en ciertos textos del joven Marx el trabajo secreto del concepto kantiano de oposición real, oposición sin contradicción. Suponía que el esfuerzo de Marx para romper con el hechizo de la dialéctica, especulativo de la dialéctica, había sido de algún modo influenciado por esta idea kantiana de la real repugnancia. Por una providencial asociación, mi director de tesis, considerando mis esfuerzos bien intencionados y relativamente inocuos, me preguntó si conocía al Marx de Henry. Lo que usted está intentando hacer algo torpemente fue hecho de manera magistral, aunque por una vía totalmente diferente. Léalo. Y este fue el comienzo de la historia. Por esa época mi entusiasmo filosófico se concentraba en Schopenhauer, atraído por la potencia siempre convincente de su pesimismo y por la identificación de la realidad con esa célebre fenomenicidad casi no griega, demencialmente operativa y tiránica que él llamaba voluntad. Todavía no había comprendido la importancia negativa del oxímoron filosófico que atravesaba su pensamiento, el de una fenomenicidad no fenoménica, un inconsciente. La lectura del Marx de Henry me produjo una verdadera conmoción, no solo intelectual, sino también existencial. Pero no únicamente por el Marx que el libro me permitía descubrir y así encauzar mi trabajo, un Marx que, como me diría una vez Henry, fue capturado por él a través de una nube de citas por cuya mitad él había hecho pasar sus propias tesis fenomenológicas, sino mucho más aún por esa asombrosa fenomenología de la inmanencia, que tal vez hablando a través de Marx, o haciendo hablar a Marx, o forzando a Marx a hablar desde el medio de esa nube, buscaba dar cuenta de la acción, del esfuerzo, de la subjetividad, cometiendo la genial travesura de pretender situarse en la interioridad misma de la acción, del esfuerzo y de la subjetividad, pretendiendo hacer de algún modo entrar durante un instante de la filosofía, la vida viviente en el pensamiento, para reconocerle y restituirle su estatuto de fundamento y de principio explicativo. Lo que verdaderamente me fascinó del Marx y Henry fue, por supuesto, la extraordinaria agudeza del pensador que estaba pensando a Marx, Michel Henry. A esta conmoción le siguió la compra inmediata de la esencia de la manifestación y su primera lectura. Aunque mis conocimientos de la fenomenología eran menos que esqueléticos y no lograban penetrar suficientemente en todas las discusiones que alimentaban la marcha y el progreso de la investigación, como designaba allí Michel Henry su propia avanzada, comprendí la música y su efecto fue embriagador. No podía entender cómo una obra de esta originalidad, inteligencia y profundidad, publicada 20 años antes, permanecía aún prácticamente desconocida. En ese estado de total perplejidad y fascinación, y no soy lo suficientemente hiperbólico para decir el grado de exaltación en que me encontraba, junté coraje y escribí una carta a Henry. No recuerdo cómo conseguí su dirección, en la que le formulaba algunas preguntas que me había suscitado su Marx. Lo hice, por supuesto, con el comprensible temor de estar metiendo la pata. Su respuesta, que fue publicada hace unos años en el primer número de la revista internacional Michel Henry, y que está en internet, tardó poco en llegarme, y era de una cordialidad casi injustificada. Injustificada porque sabemos muy bien lo que son las cargas de trabajo de un profesor y la cantidad de solicitaciones de los estudiantes, que tantas veces no podemos honrar.
La carta respondía con precisión a casi todas mis inquietudes, confesando a la vez que su Marx no había tratado el difícil problema central que yo le planteaba, a saber, el de la posibilidad de conciliar el supuesto pensamiento de la inmanencia de Marx con el llamado a una toma de conciencia y a la acción que el pensador alemán expresaba en alguno de sus textos políticos. Le escribo todo esto rápidamente en periodo de exámenes, concluía la carta de Henry. Me gustaría que tengamos la oportunidad de hablar de estas cuestiones más ampliamente. Esto es insólito. Era esta, por supuesto, una oferta excepcional. Pocos meses después, en febrero del 85, hubo un segundo intercambio de cartas, pues Henry vivía en Montpellier, en el sur de Francia, y yo vivía en París, esta vez para concertar el encuentro. De ese encuentro, el primero de una relación que con momentos de mayor o menor proximidad geográfica se extendió durante 17 años hasta su muerte, conservo una memoria casi total. De modo que el desorden de mis recuerdos que he prometido que vendrá después comenzará al menos por el comienzo verdadero, donde el tiempo y el afecto se unen, en el que me detendré con cierto detalle por la simple razón de que lleva en él el tesoro que hay en todos los primeros grandes encuentros de la vida. En la puerta del restaurante Les Philosophes, los filósofos, donde me había dado cita, estaba Henry bajo la llovizna esperándome. Su figura delgada, elegantemente vestida de traje y un paraguas en la mano, su rostro sonriente y afectuoso al reconocerme. Recuerdo mi vergüenza y mi incomodidad. Tenía la convicción de estar por hacerle perder su tiempo. Durante el almuerzo, y esto desde el comienzo, Henry preguntaba y preguntaba con gran curiosidad sobre mi condición de estudiante, sobre el porqué de mi venida a Francia, sobre mi vida cotidiana, y lo hacía, me pareció, sin defensas, porque ante una contrapregunta mía, igualmente personal y tal vez hasta indiscreta, no tenía empacho en responder sobre su propia vida. Pienso ahora que ese ir y venir en confianza de una vida a la otra entre el filósofo y el joven estudiante que yo era, fue uno de los caracteres permanentes de nuestra relación en los años que siguieron. Entendí más tarde que su curiosidad yo diría visiblemente benevolente por comprender otra vida, casi una voluntad de ayuda, era un rasgo que alimentaba también al escritor de novelas. Le hablé rápidamente de las circunstancias políticas por las que había venido a parar a Francia 7 años antes. Por algún motivo que no recuerdo, la conversación, que a esa altura navegaba muy lejos del Marx y de la esencia de la manifestación, derivó en cierto momento hacia la cuestión del tiempo libre, de mi tiempo y también del suyo. Como me interrogó, le conté que me había estado entreteniendo en las últimas semanas con un programa de emulación de diálogos que había creado una universidad norteamericana. Eso que se llama hoy muy estúpidamente inteligencia artificial. Había estado enriqueciendo su vocabulario. Y entonces sucedió el primero de los extraordinarios que vendrían después. Henry me dijo, tengo una idea. Hace un tiempo he escrito una especie de sátira sobre la psicología y el psicoanálisis, que fue leída en una emisión de radio. Se trataba de La verdad es un grito, ¿no? La vérité est un cri, adaptación del Hijo del Rey, una adaptación radiofónica que le había hecho. Podríamos, dijo, retomar mi pieza radiofónica y utilizar su máquina, su computadora, digo, su máquina, y utilizar su máquina, ¿dónde está? Y utilizar su máquina para hacer una obra de teatro en la que usted en el escenario opera la máquina, que haría las veces de psicoanalista. No, inútil aclarar que la máquina cumpliría la función de un psicoanalista reducido a la pura objetividad, ¿no? De un dispositivo teórico, ideal del psicoanálisis. Henry me había hablado con la primera persona del plural, nous pourrions, podríamos, no un pourrait, se podría. Me había hablado con un plural que fue su primer plural de simpatía y confianza. Sumamente intimidado, por supuesto, le respondí que no me sentía a la altura del proyecto. Era un proyecto bastante loco. No, yo iba a verlo aterrorizado y él entusiasmado. Después quiero hablar de los entusiasmos de él. Más tarde, la conversación derivó hacia la literatura. ¿Qué libros habían dejado una marca profunda en él? Arrancó un trozo de mantel del papel que cubría la mesa del restaurante y anotó, lo tengo el papel en casa todavía, el concepto de angustia de Kierkegaard, el libro del desconsuelo y el guardador de rebaño, Le Gardien de Troupeau, de Pessoa. El ruido del tiempo, ¿no? Son relatos de Osip Mandelstam. La poesía de Anna Akhmatova, la poesía de Marina Tsvetaeva y El maestro y Margarita de Bulgakov. Años después, luego de la muerte de Henry, su querida esposa Anne me dijo que los libros de autores del periodo soviético que su esposo me había mencionado aquel día en que nos habíamos conocido eran los que habían estado leyendo juntos por esa misma época.
Anne y Michel solían leer literatura a la par e intercambiar sus opiniones. Fue solo al final de ese primer encuentro y de la botella de vino, de muy buen vino que siempre compraba Henry, que llegó la filosofía a la mesa. Entre las preguntas que yo había preparado, algunas sobre su Marx y otras sobre la esencia de la manifestación, cuyo ejemplar a esa altura ya había vuelto ilegible a fuerza de subrayados, elegí la que más me interesaba. Recuerdo que tenía que hacerlo rápidamente porque Henry, que nunca me dejó pagar un almuerzo, ya estaba pagando la consumición. La pregunta tenía que ver con un supuesto admitido en el libro, en la esencia de la manifestación, para mostrar la necesidad de la autonomía de la esencia. Autonomía que, como sabemos, es decisiva para justificar la estructura de inmanencia de la vida. La necesidad de autonomía era expuesta al precio de separar absolutamente el horizonte del mundo del ente, que penetrando al modo kantiano en ese horizonte se ve promovido la fenomenalidad adoptando la forma del objeto. El argumento de Henry es conocido. No importa qué es el ente, puesto que desde el punto de vista fenomenológico lo que importa es su recepción, y es recibido bajo la forma de un objeto. La pregunta era entonces, ¿por qué motivo para demostrar la necesidad de autonomía de la esencia, su fenomenología, que pretendía ser radical? Comenzaba retomando la problemática desarrollada por Heidegger en su Kant y el problema de la metafísica. Es decir, partía como Kant de lo no manifiesto, de lo no fenoménico, de la cosa en sí, que allí llama a veces también el ente y otras veces el Einstein. ¿Qué significa esa cosa en sí que a título de postulado juega un papel decisivo en la argumentación comenzante de la fenomenología que se elabora en la esencia de la manifestación? ¿Qué es esa cosa en sí? Eso, me respondió Henry, se lo tendría que haber preguntado usted a Heidegger, no a mí, y pienso que probablemente no hubiese sabido qué responderle. Yo lo único que hice fue llevar el análisis de Heidegger hasta las últimas consecuencias para mostrar la aporía. El problema queda, porque está bien, habría que preguntárselo a Heidegger, pero la demostración, entre comillas, porque no hay que tomarlo tampoco ingenierilmente al texto de Henry, la demostración parte justamente de supuestos de tipo kantiano o neokantiano, donde una cosa no fenoménica penetra, y entonces a partir de ahí demuestra la necesidad de la autonomía. O sea que el problema para mí quedó siempre, hasta hoy en día, ¿no? Henry tiene razón, pero no dice la verdad, digamos. Lo volví a ver algunas veces más ese año de 1985. Para entonces ya había leído sus otros libros publicados, que no eran muchos, Fenomenología del Cuerpo y sus dos primeras novelas. En cuanto a la fenomenología, que yo conocía muy poco, Henry me había aconsejado introducirme a través de un libro que a él mismo lo había estimulado y ordenado particularmente en sus comienzos. ¿Cuál? La teoría de la intuición en la fenomenología de Husserl, que había sido publicado en Francia en 1930, de Levinas. Sí, Levinas, probablemente uno de los pocos pensadores franceses, si no el único del siglo XX, por quien Henry confesaba y sentía un verdadero respeto, como me dijo una vez, por su coraje filosófico y su originalidad. Pese a mis deseos de conversar con el filósofo más a menudo, yo intentaba no llamarlo para no molestarlo. Por esos años era Henry quien solía llamarme en muchas ocasiones, en que para pronunciar alguna conferencia o para resolver asuntos editoriales, subía desde Montpellier a París. Entonces ocurrían los encuentros, por lo general en su departamento de la calle Jules Simon. Otros tenían lugar en restaurantes, algunos en caminatas por la ciudad o en recorridas de librerías. Alguna vez también me dio cita en un café antes de dictar una conferencia, donde pude verlo echar algunas miradas nerviosas sobre el texto que debía leer poco después. Los anuncios de esos encuentros y los tiempos de espera que los separaban eran para mí momentos de una exaltación extraordinaria. Yo preparaba la batería de preguntas sobre alguna conferencia o algún texto que Henry me hubiera adelantado en el encuentro precedente o enviado por correo. En aquellas llamadas telefónicas, Henry me decía muchas veces, impostando un tono gracioso, era muy gracioso Henry: no olvide traer sus preguntas, podrá hacerme todas las que quiera. Cuando nuestro encuentro era en su departamento, Henry buscaba inmediatamente un cenicero. Recuerdo con vergüenza que le llenaba el salón de humo al punto en que debía abrir las ventanas. Solíamos conversar al comienzo de estos encuentros de asuntos personales, conservando aquello que espontáneamente se había establecido desde nuestro primer encuentro. Yo lo interrogaba sobre su vida y él se interesaba en la mía, incluso en mi cotidianidad, que fue primero la de un estudiante y luego la de un profesor de filosofía de secundaria. Podía confiarle yo algunas de mis preocupaciones de joven extranjero en Francia y él hacía otro tanto explayándose sobre sus riquísimas experiencias vividas y sus proyectos. También conversábamos de filosofía, por supuesto, o más bien en ese plano yo lo interrogaba y él respondía, siempre con buena disposición y creo que hasta con entusiasmo.
Algunas veces se trataba de reuniones a las que invitaba también a otros colegas de su círculo de amistades más cercanas, un gesto característico. Henri animando la conversación antes de la cena, arrodillado sobre la alfombra frente a nosotros, que con algún whisky en la mano permanecíamos en los sillones. Un excelente whisky escocés que importaba a Francia, si no me equivoco, un hermano de su esposa. Y Henri, que era alguien extremadamente divertido, animando la conversación con su carisma, su humor, su excepcional sentido de la réplica. Era rapidísimo para dar respuestas irónicas. El trato siempre cálido y afectuoso de Henri me hacía sentir en confianza, con consejos muy prácticos, muy precisos, a los que él era muy afecto. Muchas veces me sugería decisiones a tomar. Me alentaba, por ejemplo, a no ceder en cuestiones en las que considerase que mi punto de vista ya estuviese sólidamente anclado. Pero también que hay que evitar enojarse con la gente porque es contraproducente. También me dijo alguna vez que hay que evitar tomar el subte, porque ese tipo de cosas es peligroso. Y yo no dejé de seguir algunas de sus indicaciones. Por ejemplo, en una oportunidad en la que estaba presente su esposa Anne, Paul Odi y su mujer, Lizzie, mi mujer, y yo, en un clima muy risueño y relajado, Henri retomó en un tono burlón una idea mía que ya había conversado con él en otras oportunidades, de lo que es un nacimiento en el sentido fenomenológico, para compartirla con otros invitados. Esto lo dije antes. Saben que según Mario en la relación sexual no hay dos, sino tres. A esta burla respondí que en su versión de la relación sexual no había dos, sino solo uno. Yo también, desde mi admiración reverencial por el filósofo, me sentía totalmente autorizado por él a estos gestos de gracia irreverente. En estos encuentros, en que éramos varios los invitados, se hablaba poco de filosofía y mucho de pintura, de literatura y de viajes. Henri solía presentarme a los otros invitados como mi amigo y también como mi discípulo argentino. Yo sentía una gran incomodidad sopesando la posibilidad de no estar realmente a la altura de la presentación. Pero por suerte, amistad es un término generosísimo en significaciones, tanto como la es la amistad misma. Por aquellos años, mediados de los 80, su obra permanecía aún prácticamente desconocida en los grandes círculos filosóficos de Francia, y ni que decir del gran público. Henri vivía dolorosamente este no reconocimiento y no dejaba de expresar su tristeza y a veces también su desánimo. Escribía, decía, para su pequeño círculo de amigos, Roland Bayaldo, Paul Odi, entre ellos, para mí también, claro, y me ofrecía con hermosas dedicatorias sus preprints o las tiradas aparte de sus conferencias. Hay que escribir para los jóvenes, decía, porque los viejos son incapaces de comprender algo nuevo y solo repiten y repiten lo que ya saben. Heidegger dijo esto, Heidegger lo otro, padecen de psitasismo, la enfermedad del loro. Henri, intransigente, severo hasta la violencia. Michel Henry tenía un humor muy fino y a veces sumamente ácido. Unos meses después de volver de Japón, creo que fue a comienzos del 85, me contó que acababa de terminar la escritura del capítulo 4 de la genealogía del psicoanálisis, consagrado a Kant. Tengo a Kant agarrado del cogote, me dijo divertido, y no lo suelto hasta el final del capítulo. Así con una sonrisa de pugilística. Henry, la filosofía como arte marcial. Otra pequeña historia. Las editoriales entregaban gratuitamente manuales y otros materiales didácticos a los profesores de filosofía de los liceos para su utilización en los cursos. En uno de esos manuales, que yo utilizaba con mis estudiantes, un grueso tomo en cuyas páginas desfilaban en orden desde los presocráticos hasta Foucault y Deleuze, pasando por Tomás de Aquino y Kant, sorprendentemente aparecía en la última sección, bajo el título de A modo de conclusión y como voz representativa de lo que la autora llamaba allí las metamorfosis de nuestra época, un extracto de la barbarie, junto con una fotografía de Henry y una sumaria presentación de su pensamiento. Ver su nombre apostado al término de la procesión de clásicos en un manual para la enseñanza secundaria no era poca cosa. Cuando le conté a Henry, solo murmuró, mirándome muy seriamente en una actitud actoral: bueno, parece que finalmente he sido canonizado. Antes de enviar para la publicación La Barbarie, Henry me entregó una copia del Tapuscrit, del mecanoscrito, ¿no? Está escrito a máquina para que la leyera, 1986. Una copia con algunas correcciones hechas a mano por él, que conservo, junto con algunas de sus conferencias, también corregidas por él mismo. Entre las preguntas que yo había preparado para nuestro encuentro sobre este último borrador de La Barbarie, hubo una que, inesperadamente, por microscópico que fuere su alcance filosófico, se convirtió en un motivo de orgullo indeleble para mí, hasta diría en una autoinscripción íntima en el panteón de la filosofía.
En la página 107 del manuscrito, en el capítulo 5, las ideologías de la barbarie, Henry se pregunta: ¿cómo la subjetividad radical puede ser el fundamento para el tratamiento objetivo de los fenómenos humanos? Y también cómo, encontrándose por principio fuera de la luz, puede entrar en ella y proponerse a título de objeto. A estas preguntas de carácter retórico, él respondía por obra del proceso de objetivación, que es la autoobjetivación de la vida, y como su efecto intemporal. Y el borrador continuaba así: por un lado es la vida trascendental, ella misma quien se objetiva, ofreciendo a todo fenómeno humano, entre comillas, su núcleo concreto, y ante todo ofreciendo el hombre mismo, el individuo empírico. Y aquí viene: tal objetivación no sería posible sin una determinación natural que le sirviese de punto de apoyo, el cuerpo natural. Pero de ningún modo se explica por este cuerpo ni se reduce a él. ¿Por qué motivo escribe usted que no sería posible la objetivación de la vida sin una determinación como la del cuerpo natural que le sirviese de apoyo?, le pregunté. Sin duda es un hecho, pero no encuentro en las premisas de su pensamiento ninguna necesidad de que sea así. Se podría poner, quizá, tal vez no sea concebible y no posible la objetivación de la vida sin un cuerpo natural. Henry me respondió: usted es muy buen lector, Mario. Tiene razón, es solo una concesión que hice al objetivismo de la ciencia. Y en la versión publicada, página 270, la formulación fue cambiada por mi sugerencia. Y se lee: tal objetivación tal vez no es concebible. Es un aporte microscópico. Pero también recuerdo algunos pequeños fastidios de Henry conmigo, pequeñas heridas que todavía no me han cerrado. Un par de meses después de su conferencia sobre la comunidad, diciembre del 87, le pregunté sobre la significación de ese fondo de la vida, que prácticamente por primera vez aparecía en su pensamiento y que vendría con un papel cada vez más protagónico a fundamentar la posibilidad de comprender la comunidad de vivientes. Henry me había entregado el día de la conferencia una copia del texto. ¿La idea del fondo no introduce una especie de panteísmo?, le pregunté. Visiblemente molesto, me respondió: escúcheme, mis conferencias son solo textos preparatorios. Mi pensamiento definitivo se encuentra en mis libros. Por supuesto que la idea del fondo fue a parar a los libros también y quedó todo igual. Bueno, pero estaba irritado. Recuerdo otra aspereza y solo otra, creo yo, en 17 años. No sé a propósito de qué conversábamos durante un almuerzo en un restaurante, cuando yo justifiqué una afirmación que acababa de hacerle sobre mi vida, remitiéndola a mi origen judío. ¿Qué significa ser de origen judío? No quiere decir nada, me respondió manifiestamente fastidiado. Por supuesto que quiere decir, y muchas cosas le diría hoy. Reflexioné muchísimas veces sobre este pequeño desencuentro. ¿Habrá sido en una perspectiva reductiva, estrictamente ontológica, que no hay orígenes judíos? Seguramente, por supuesto que allí no los hay. Así como tampoco hay hombres, ni mujeres, ni cristianos siquiera. Pero hoy no lo dejaría pasar, pues estábamos conversando sobre cuestiones personales, donde sí hay hombres, mujeres y también judíos, y no sobre el fundamento. Y me digo a mí mismo, a los maestros y a los padres también hay que preguntarles todo en vida. Después, bueno, si no me equivoco, fue a comienzos de 1992. Me llamó como otras veces para invitarme a almorzar. Habitualmente en esas llamadas, tras los intercambios de cortesía, simplemente conveníamos la fecha, la hora y el lugar del encuentro. Pero esta vez, cosa que no había sucedido nunca antes, ya por teléfono comenzó a hablar de filosofía. Era cuestión del Evangelio de Juan y de una muy movilizadora lectura del Cristo hebreo de Claude Trémontin, que Henry acababa de hacer. Recuerdo que al día siguiente, durante nuestro almuerzo, retomó enseguida el tema del libro de Trémontin con un entusiasmo extraordinario. Y quiero decir que el entusiasmo de Henry ante una idea, ante una creación, ante algo interesante, era siempre extraordinario, semejante al de los niños. En ese momento, francamente, no lo pude seguir, no comprendí la razón de ese entusiasmo. Se trataba evidentemente de las posibilidades que abrían las tesis de Trémontin. Por un lado, cuando afirmaba que en los evangelios se había perdido ya el sentido original de la verdad expresada por Cristo, debido a la imposibilidad de traducir la lengua sagrada, el hebreo, a la conceptualidad griega, más que recurriendo a aproximaciones burdas, por tratarse de dos comprensiones heterogéneas del mundo, la judía y la griega, irreductibles entre sí. Oposición que, como lo sugiere Joaquín Hernández Dispó, en un muy interesante artículo, Henry retomaría de algún modo en Yo soy la verdad, bajo la forma de oposición entre la verdad de la vida y la verdad del mundo.
Pero además el libro de Tremonton acercaba a unos 80 años la datación del Evangelio de Juan, a la muerte de Cristo, y lo situaba por el año 36, y no entre los años 90 y 120 como lo hace la datación tradicional, permitiendo con esta aproximación reformar la idea de veridicidad de las palabras expresadas en este Evangelio. Estaba más cerca de Cristo, aunque en verdad sin duda contradiciendo la tesis anterior sobre la irreductibilidad del lenguaje hebreo al griego. Bueno, hacia finales de los 80 hubo en Francia un resurgimiento del interés por el fenómeno de la hipnosis. Un grupo de investigadores provenientes del psicoanálisis, de la medicina y de la filosofía se había constituido alrededor de una excéntrica personalidad de la psiquiatría, el doctor Léon Chertok. El grupo funcionaba en sesiones mensuales en la Maison des Sciences de l'Homme. Varios integrantes del grupo habían leído La esencia de la manifestación y creían haber encontrado allí el principio explicativo del fenómeno de la hipnosis. Un extraordinario fenómeno donde el hipnotizado parece delegar su yo en el hipnotizador, que le indica las situaciones en que se encuentra y les prescribe las acciones que debe realizar, pero que solo funciona a condición que de algún modo también el hipnotizador delegue de algún modo su yo. En suma, reducción del encuentro intersubjetivo a la inmanencia de la pura afectividad donde no hay ni yo ni otro. El asunto de la hipnosis no era menor. Freud habría abandonado la práctica hipnótica reemplazándola por la talking cure, es decir, por la representación, sin tener la menor idea del tesoro que acababa de abandonar. ¿No? Si la hipnosis ponía al descubierto la afectividad y de lo que acababa de perder Freud al abandonar la hipnosis sin comprenderla, era la verdadera llave maestra para entrar en la vida y tal vez cambiarla. La afectividad, el verdadero inconsciente, entre comillas, al que abriría, es lo que allí abriría la hipnosis. Era la tesis de este grupo de investigadores, donde había tipos muy interesantes. Después estaba François Roustan, que era un ex mano derecha de Lacan, François Roustan. Estaba un filósofo. Henri me invitó a acompañarlo a estos encuentros y no ocultaba su entusiasmo divertido, pero también conservaba cierta distancia irónica por la aplicación, entre comillas, que estos profesionales habían encontrado en su obra. Precisamente de esta época, 1987, data su muy citada conferencia sobre la comunidad, en la que para ilustrar una relación entre vivientes y finalmente dar cuenta del lazo social, propone su ejemplo de la serpiente y la hipnosis, y hace la notable declaración según la cual toda comunidad es de orden hipnótico. Allí, en estos encuentros sobre la hipnosis, vimos y escuchamos cosas extraordinarias, como la exposición de un responsable del equipo que había diseñado el logo del automóvil presidencial del expresidente Mitterrand, siguiendo criterios de efectividad subliminal. No, es increíble porque Henri se entusiasmó con el tema de la hipnosis y lo captaron y meses después se escribe la famosa conferencia donde mete todo el lazo social sobre el orden hipnótico, ¿no? A Henri le encantaban las novelas policiales. Una vez me dijo divertido que de algún modo concebía el trabajo filosófico como una novela policial. Finalmente no difieren en tanto. Se busca algo a través de pistas y signos que hay que descifrar. Le cadavre indiscret, El cadáver indiscreto, de 1996, su última novela policial, está inspirada, me confió, y esto creo que no es conocido en absoluto, en un hecho que él suponía que habría sucedido realmente. Henri estaba convencido de que la muerte de un conocido suyo, un contador de la sección de un partido político en el sur de Francia, había sido en realidad producto de un asesinato. Fue en esa misma ocasión que, como confesando una travesura, me dijo al despedirnos que en la novela había recurrido a algunas experiencias que yo le había contado haber vivido en el liceo de los suburbios parisinos donde enseñé filosofía. No me dijo cuáles eran, solo agregó con picardía: me reservo la licencia del autor. Cuando varios meses después recibí un ejemplar de la novela, reconocí dos de esas historias que yo le había contado, que están en la página 149 y 150, que Henri transformó en una sola. Y esta historia es introducida en la novela de este modo: ayer me encontré con mi amigote Mario, avec mon copain Mario, que es profesor en un liceo y me contó que bla bla bla, y cuenta lo que yo le había contado. Quien habla es el protagonista de la novela, Johannes Michel, una suerte de detective metafísico, evidente alter ego de Michel Henry, que busca elucidar el crimen y le habla a su amante Natasha, le cuenta todo eso. Mon copain Mario, mi amigote Mario. Nunca me animé a decirle alguna palabra sobre este gesto suyo de cercanía y complicidad que permitió la literatura.
En 1987, no recuerdo el mes, me pidió que lo acompañe a una reconocida emisión cultural de la TV francesa, Apostrophe, a la que había sido invitado debido a la reciente publicación de su libro La barbarie. Me comentó que tenía algo de temor de ir solo debido a las malas experiencias que anteriormente había tenido con los medios. Ya había sido invitado a una radio unos años antes para la presentación de su Marx y la había pasado mal. Tampoco le había resultado del todo placentera la breve entrevista que le hicieron también en Apostrophe, pero en 1976, para la presentación del Amor con los ojos cerrados. Tampoco esta vez la pasó bien. En su libro, La barbarie, usted critica sin piedad la televisión y sin embargo está aquí para hablar de su libro, la clásica, ¿no? Fue una de las tantas barbaridades que le arrojaron de entrada. Luego de la emisión, los 5 participantes que había, Henri y 4 más, podían reunirse con los amigos que los habían acompañado en unas mesas dispuestas en torno al escenario del set de televisión para comer unos sándwiches y beber unos tragos. Henri estaba exasperado como nunca lo había visto. Nuevamente caí en la trampa y jamás volveré a pisar un canal de televisión. En noviembre de 1986, no, esto ya es too much, como se dice. Pequeños recuerdos, que no recuerdo. Henri prefería utilizar la expresión perspicacia filosófica en lugar de inteligencia para nombrar la capacidad de los grandes autores. No recuerdo la justificación que me dio, pero me explicó por qué. No, Mario, c'est de la perspicacité philosophique, pas de la inteligencia, cuando hablaba de la... Sobre la esencia de la manifestación, me dijo una vez que podría reescribirla en 250 páginas. El libro le parecía excesivamente reiterativo. Por el contrario, la fenomenología del cuerpo, que había sido su tesis doctoral secundaria, es un petit bijou, una joyita, decía con satisfacción, retomando la expresión que había utilizado su director de tesis secundaria, Jean Hippolyte, para referirse a este trabajo. Es conocida la anécdota que cuenta Anne Henry sobre la nota de Merleau-Ponty rechazando publicar la esencia de la manifestación. Me la contó él también, o sea que tal vez sea menos conocido que Henry hizo llegar un ejemplar de la esencia de la manifestación a Heidegger en los años 60, a quien ya había visitado personalmente en 1947, con Henri Viraud, que era un amigo suyo, y Jean Bouffret. Y nunca tuvo alguna respuesta de Heidegger. Esto me lo contó él también. La Argentina, una historia graciosa y emotiva. Las relaciones entre la Argentina y la fenomenología de la vida se establecieron en 1987 a nivel estatal. En enero de ese año vine al país por unos días para visitar a mi familia y a mis amigos. La Argentina había recuperado la vida en democracia 4 años antes, tras 7 de dictadura militar. De manera sorpresiva fui convocado un viernes a una reunión que tendría lugar el lunes por la mañana con el presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, en la residencia presidencial de Olivos. Tema, el Marx de Michel Henry. ¿En qué país del mundo ocurre esta cosa? Alfonsín, el primer presidente elegido tras la dictadura militar, un abogado inteligente, corajudo, honesto, cultivado, admirador de la filosofía del hegeliano Krauss, había sido puesto al corriente tiempo atrás por uno de sus asesores y un gran y viejo amigo mío, de las tesis fundamentales que se sostenían en el Marx de Michel Henry. Y el presidente estaba sumamente interesado por escuchar una presentación de su discípulo argentino, entre comillas. El encuentro, que tuvo lugar en un clima de gran cordialidad, fue presenciado también por otras personalidades del gobierno, como el canciller Dante Caputo, algunos otros ministros y el equipo de consejeros del presidente. Mi exposición duró unas 2 horas y fue seguida por preguntas y algunos intercambios de opinión. El presidente quedó entusiasmado. Al regresar a París referí lo sucedido a un Henry casi incrédulo, yo diría totalmente incrédulo. Primero el asombro, luego las risas y finalmente, luego de todas las reflexiones que cabía hacerse sobre lo que había ocurrido en Argentina, vinieron las bromas. ¿Se imagina usted Plaza de la Vida? Avenida de la Afectividad, por ejemplo. Pero en verdad, lo sucedido había sido un extraordinario episodio que llenaba los corazones de emoción y de esperanza. Un año después, en 1988, regresamos a la Argentina, mi mujer, nuestro primer hijo y yo, y permanecimos aquí durante 1 año y medio antes de volvernos a Francia con nuestro segundo hijo. Durante la estadía argentina, la relación epistolar con Henry fue intensa. Es que poco antes del viaje había surgido la idea de publicar un libro de conferencias y artículos que presentara en amplio espectro, como dicen los antibióticos, digamos, su pensamiento.
No existía hasta entonces ninguna traducción de sus obras al español. Al releer aquellas cartas de Henry para preparar esta exposición de hoy, constato con amargura que en varias de ellas, Henry escribe que está, cito, al tanto de la difícil situación económica y política que atraviesa la Argentina. Es un carácter eidético de este país. Bueno. Algunas cartas de Henry me llegaron por triplicado, otras por duplicado. Las conservo todas. Henry tenía temor, justificado por el pésimo servicio de correo, de que algunas se perdiesen. 1993. Desde el nacimiento de mi hijo, en 1989, yo había comenzado a discutir su concepción del nacimiento, de la sexualidad y de la intersubjetividad. Y un día me dijo, es normal, Mario, que las relaciones discípulo-maestro se terminen. Usted tiene que seguir su propio pensamiento, sus propias ideas. Lo dijo con una dulzura que no traducía ningún reproche ni amargura, pero que me hizo temblar ante la posibilidad de estar perdiendo su amistad, su afecto único, que era lo más precioso para mí. Desde luego que nada de eso ocurrió y seguí discutiendo. Después, Henry anotaba en un carnet las bellas frases que le venían, para no olvidarlas, y me aconsejaba vivamente hacer lo mismo. Escribía caminando en su escritorio, buscando las sonoridades, bueno, eso es conocido, ¿no? Allí, sobre el escritorio de su apartamento parisino, tenía un pequeño equipo de música. Una vez le regalé un CD que contenía una grabación de breves piezas del compositor norteamericano Charles Ives, muerto en 1954. Quería que escuchase en particular una de las más célebres y sin duda hermosas, La pregunta sin respuesta, The Unanswered Question. ¿No? Son 4 flautas, trompetas y 4 cuerdas. Trompeta y 4 cuerdas. La trompeta es la conciencia, la representación que pregunta. Y el fondo son las 4 cuerdas de la vida. Lo tienen que escuchar porque es absolutamente henriano. Dura 7 minutos, la pregunta sin respuesta. Y es una pieza que, si tiene algún sentido decirlo, es absolutamente henriana. Creo que así también lo experimentó el filósofo, que en muchas oportunidades me agradeció el haberle hecho descubrir esa composición, y también Charles Ives. Acá les leo lo que decía ¿cómo se llama? Leonard Bernstein sobre ese trozo de 7 minutos. Decía así: las cuerdas han estado tocando su propia música por separado, infinitamente suave, lenta y sostenida, sin jamás cambiar, sin nunca intensificarse para ser más fuerte o más rápida, sin nunca verse afectada de ningún modo por esa extraña pregunta que es la vida, ¿no? Porque justamente el compositor mismo dijo que la trompeta es la extraña pregunta sobre el sentido de la existencia. Bueno, escúchenlo, es maravilloso eso. Nunca conversamos sobre temas de política, o más bien de política concreta. Entre la filosofía y las posturas asumidas en la política real intervienen siempre tantas mediaciones que, partiendo de un mismo lugar, se puede y se suele llegar a 2 sitios totalmente opuestos. Henry manifestaba en todo caso una gran tristeza por la progresiva pérdida de identidad de la cultura francesa, pérdida que él consideraba irreversible y atribuía a las pésimas decisiones de los diferentes gobiernos. Se preguntaba si sabían lo que estaban haciendo. Michel Henry conocía mi condición de ex militante de izquierda y exiliado de una dictadura militar. Su novela El amor con los ojos cerrados me había fascinado en 1984 por motivos metafísicos, pero a la vez debo decir que había encontrado en ella un cierto aristocratismo inclemente. Me chocaba un poco la imposibilidad de encontrar un sitio dentro de esta historia para las vidas comunes, y no solo para paradigmas, figuras eidéticas o casi trascendentales de la sensibilidad, del pensamiento y del heroísmo. Pero qué decirle al antiguo resistente que a sus 21 años había pasado uno escondido en la montaña para defender no su vida, sino la vida de los otros, simplemente la vida. Y al genial pensador que había encontrado más tarde en Marx, un Marx tal vez más subversivo y profundo, al menos así lo pienso yo, que el de los marxismos. Debo terminar. Pienso que Michel Henry no fue solo un partisano, un resistente en la brigada Pericles de la Francia ocupada. Lo fue toda su vida. Henry se sentía y decía muchas veces estar en la clandestinidad, en una clandestinidad donde también habitaban los grandes libros del pasado que, desertados por los vivos, ya prácticamente nadie leía, las obras de arte, la gran cultura. Y lo decía ofreciéndole al muy joven aprendiz amigo, que yo era, entre comillas, o con enorme generosidad, discípulo o amigote en la versión literaria, un plural cálido que me invitaba a guarecerme bajo el mismo techo. Estamos en la clandestinidad, Mario. No sé si fue una o fueron varias las veces que escuché a Henry decir que no hay nada más emotivo que el espectáculo de un hombre solo luchando contra una fuerza que lo supera inmensamente. Precisamente es así como recuerdo a Michel Henry,
el pensador genial, el resistente, el hombre solo y generoso. Preguntas no puede haber porque no hay tesis acá. Tenemos un espacio de preguntas. A lo sumo que le contesté, pregúnteselo a mí. Ya está. Gostaria que o senhor dissesse o que Michel Lee disse sobre Paul Ricoeur. ¿Cómo? O que Michel Lee disse sobre Paul Ricoeur que o senhor havia nos contado ali no corredor. Ah, bueno, no quiero decir. Él decía de Paul Ricoeur que no era un filósofo, sino un historiador de la filosofía. Un historiador de la filosofía. Historiador, Una não. vez. Solo quiero agradecerte porque siempre quiso oír este de su historia. No, a mí me encanta contarlo, lo que pasa es que no es de... Gracias. Llegó el momento de contar esto. Sí, gracias. Bueno. Sí, bueno, Mario, muchas Sí. gracias por lo que nos has contado. Así como Henry tenía manifestado esto de que el texto sobre la esencia de la manifestación lo hubiera cortado, ¿qué opinión tenía el mismo de su Marx y sobre... porque coincide con reinterpretación, o sea, con la búsqueda de Marx más allá de la ortodoxia de la época? Bueno, mira, sobre el Marx, claro, no, digamos, hay cosas, yo recuerdo una vez que le digo, a ver, estábamos charlando en un bar y yo le dije, un gran filósofo como Marx, y alguien me dijo, filósofo. Bueno, eso es claro, listo. La otra cosa, el Marx está pensado como una nube de textos, una nube de citaciones por la que hizo pasar, digamos que está perfecto, es un Marx brillante el que hizo Henry, pero sin duda Henry sabía que hay otros Marx, es decir, que él tomó una nube de citaciones y hizo para pasar por el medio de su... ¿Él sentía que era más una obra, era un Henry a través de Marx, o sentía que era... Si Henry pensaba... Sí, que era su propia obra, o sea, en el fondo su... Claro. Mira, yo creo que era un hombre que tenía un placer extraordinario y un placer en la obra intelectual, y que era un gran creador, un creador extraordinario. No sé hasta qué punto, digamos, si era un estudioso, un erudito, digamos, un respetuoso de... Para mí tenía otro carácter, era un creador. Un creador, estudioso y todo, pero no era un erudito, un hombre de un ratón de biblioteca. No, eso nunca lo vi así. No era rico. No era rico, exactamente, no era rico, por decirlo, tú lo dices. Gracias, Mario. Y contaba, bueno, una anécdota, conté antes, en el Marx, precisamente, hay una parte donde dice, en 1843, Marx dice, la historia avanza, un año después Marx dice, la historia no avanza nada, porque la historia no hace nada. Y le digo, pero yo encontré la serie porque estaba haciendo mi tesis de doctorado. Y le digo, pero no lo dice Marx, dice Engels. Bueno, es decir, no es una... Lo extraordinario de ese man es la inteligencia de ese libro, me parece. Mario, uno de los libros que a lo mejor menos se cita es el sobre Kandinsky. Y yo te quería preguntar eso, si tú recuerdas algo que hayas hablado con él sobre arte, sobre Kandinsky o sobre pintores o algo, esa otra dimensión, ¿no? ¿Nunca lo tocó contigo? No, bueno, sí lo escuché 1000 veces hablar, pero yo nunca le hice preguntas, nunca me... No. Lo que sí recuerdo es la época de Blizzard, cuando él se enganchó con el dibujar la música de Cinera Milik. Escribió ese artículo, yo me acuerdo perfectamente de esa época, y la historia de Blizzard, este pintor, que no lo conocía nadie, y que Henry, aparentemente, esto me lo contó Anne, después de la muerte de Henry. Este Blizzard era un tipo que Henry no sé dónde lo encontró, ¿no? Y
y que aparentemente era muy pobre, que andaba por la calle casi como niñera, resultó ser, no sé, por ahí no te acordás, y si no te acordás de la historia. Bueno, porque creo que no estábamos juntos ese día. Resultó ser que, bueno, a mí se reentusiasmó con la idea de este tipo, y resultó que era un tipo que no estaba muy bien, era un tipo medio desequilibrado, que era hipermillonario, y que vivía en un departamento absolutamente vacío, se había peleado con toda la familia, y no, pero no recuerdo ninguna charla sobre su periodo carniciano, digamos, nada de interés. Solo una curiosidad, ¿cuántos años de diferencia tú y ¿Y Henry? Ahora es cada vez menos. El tiempo del mundo es... ¿Cuántos años? Y 32 años de diferencia. Es decir, yo lo conocí cuando él tenía 62, yo 30. O sea, era una relación de amistad, pero tal como yo la describí, es decir, amistad entre comillas, porque era la relación de un filósofo y un estudiante. Yo estaba fascinado y él de alguna manera se fascinó también probablemente porque yo estaba fascinado por su obra, porque la leía, lo decorticaba qué sé yo, digamos, pero fue y se dio esta relación de confianza donde podíamos hablar de cosas de manera más natural. Michel no sería tonto de pasar tanto tiempo con un hombre que ellos no respetaban? Bueno, es verdad. Pienso que amistad 5 meses. En relación a la vida, Mario, sabemos, la muerte hace parte de todo esto. Tú conviviste con él 17 años y después de 2002, ¿cómo fue para ti todo este pasaje? Fue muy duro. Yo me enteré un mes después de la muerte de él. Vivíamos aquí en Argentina y... No, un mes no, porque me llegó una carta de Anne. Sí, a la semana me escribió Anne. Yo iba a traer la carta de Anne, que es una carta dirigida a nosotros, a Alicia y a mí, donde habla de la muerte de Henry, cómo fue el último tiempo. También después yo la llamé por teléfono luego de esa carta. Pero ahí nos cuenta cómo fue el último periodo, que Henry nos adoraba y qué sé yo, que siempre... Tengo muchas cartas de él que hubiese querido traer, pero bueno, son cartas personales. Y para mí fue muy duro. Yo no sabía tampoco que tenía un cáncer tan avanzado, él tampoco lo supo. Él tuvo un cáncer de pleura es, ¿no? Lo que se trae. Hasta el año anterior, es decir, le agarró, él murió creo que en abril del 2002 y hasta octubre era una gripe lo que tenía. Todos los médicos decían, no, déjese de joder, eso me lo contaban. Déjese de joder, está cansado porque tiene una gripe. Y no, bueno, cuando le detectan, y se lo detectan por un médico, no sé también si es un hermano o algo de Anne también, no sé si el que importaba el wiki, un hermano médico o algo así, que dice, no, vamos a hacer el estudio y le detectan el cáncer de pleura, pero ahí ya no había nada que hacer, entonces no le hicieron ningún tratamiento, no había ya nada que hacer, le dijeron a Henry cuál era la situación y le dieron un tratamiento paliativo. Y las últimas, bueno, el texto de la palabra de Cristo lo terminó de escribir, de corregir efectivamente en el lecho de muerte del hospital. Yo tengo una pregunta más sobre Mario, si puedo. Porque obviamente narraste este encuentro, ¿no?, con su filosofía, y me pregunto si vos pensás qué hubiese pasado con tu pensamiento, con tu vida intelectual de no haberte encontrado con él, digamos, si tenías ya, o sea, es una pregunta pero en realidad apunta a preguntarte si tenías ya cierta sensibilidad por lo que planteaban, digo, absolutamente nada, porque hay que estar disponible para eso. Yo encontré en Henry mi palabra. Para mí fue un impacto, decía que fue un impacto no solo intelectual, fue existencial. Es
el lenguaje, digamos, el pensamiento de la inmanencia, digamos, la imposibilidad de actuar sobre los sentimientos. Sí, cuando leí el capítulo en la esencia de la manifestación, la imposibilidad ontológica de actuar sobre los sentimientos, mira, es una cosa extraordinaria, digamos. La pasividad, digamos, la experiencia de la ligada a la vida como pasividad, todo eso, el problema del fracaso de la significatividad ante la vida, el desfile de la procesión del sentimiento y las palabras bla, 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 que navegan por arriba. Todo eso, cuando leí a Henry, dije, es esto. Era mi experiencia. Creo que a todos los serbianos de alguna manera no te pasó a vos. Sí, total. Y bueno. Y tengo una segunda pregunta, que creo que es la pregunta que todos quieren, no sé si es la pregunta que todos quieren hacer, pero un poco lo planteaste antes con respecto al último Henry, ¿no? Durante ese periodo vos tuviste algún contacto con respecto a cuáles fueron sus caminos que lo llevaron a la escritura de esta última trilogía. No, nosotros nos volvimos aquí a Argentina en 1995 y Henry desde el 89, yo creo que en el 89 empezó ahí, comencé a ver, digamos, las conferencias. 88 también era una conferencia donde ella habla de fondo, pero la de la comunidad del 89, ¿es 89 o 87? 87, en diciembre del 87, ahí empieza, digamos, yo lo que recuerdo es cuando él me dijo que estaba por abordar el problema de la intersubjetividad, que era un problema muy difícil y que por eso lo había dejado para el final de su vida. Lo digo así, yo digo, ¿cómo se puede dejar para el final de la vida? Uno nunca sabe cuándo termina la vida. Pero me dijo eso, lo había dejado para el final, que yo digo, bueno, como si lo planeara. sí, por ahí uno se muere y quedó la intersubjetividad sin teoría. Y ahí es ahí donde él, bueno, yo la verdad es que no sé cuál fue su génesis intelectual interna de todo esto. El que sabe mucho de estas cosas es Gregory Young, que conoce muy bien los archivos y las notas personales. Por esos años, además, justamente es cuando yo empecé a perder la fascinación. La tuve siempre, pero cuando él empezó a hablar del fondo de la vida, y yo encontré que no tenía un tenor fenomenológico eso, y le dije, esto no es panteísmo, y él reaccionó así. Y yo empecé no es que me convenció, no, para mí no. ¿Qué es el fondo de la vida? ¿Y por qué el fondo de la vida sí? Y mi teoría de la sexualidad, de que en la relación sexual desaparecen los cuerpos objetivos y se reduce a un patos de un tercero. El éxtasis es una fusión amorosa de dos afectividades. Él me dijo, eso es panteísmo, lo suyo. Y sí, lo suyo también, Enrique. Se podían empezar de panteístas y uno al otro, todo. Qué acusación. Y sobre el primer viviente nunca charlaron. Sí, no. Sí. Yo lo único que. O sea, sobre la figura de la primera inseguridad. Yo viví acá y lo único que charlé fue muy breve por teléfono. Cuando esto ya lo conté otra vez, es decir, cuando le dije por teléfono, él me había enviado, no me acuerdo si era la Verité o la Encarnación, y cuando la leí, hablamos por teléfono y le digo, mire, yo la verdad que no experimento ningún primer viviente. Usted sí. Y ahí me dijo, espere, Mario. Espere, Mario. Eso fue todo, no hubo. Pero a mí realmente, a partir de la idea del fondo, yo empecé ahí, ya no lo pude seguir. Como mucha gente, muchas personas, el segundo Henry. Sí, claro. Nada, muchísimas gracias porque ha sido muy emotivo todo lo que has contado y muchísimas gracias por compartirlo. Y yo tenía una pregunta como más puntual, que es ¿qué relación tuvo Henry con la obra de Kierkegaard? Porque tú has nombrado antes que el concepto de angustia era uno de sus libros de referencia. Si él te habló en algún momento del Kierkegaard que él conoció o por qué le influyó tanto. No, su influencia fue juvenil, digamos, desde la juventud. Kierkegaard llegó a su vida mucho antes que la fenomenología. Digamos, él, cuando escribe la felicidad de Spinoza, él había leído Kierkegaard y no había leído a Husserl. Pero nunca hablamos de esto, nunca hablamos de su influencia que tuvo Kierkegaard. A mí me estoy fascinada con la distinción, no hay tanto la distinción entre inteligencia y la perspicacia.
¿Qué es filosofía? Me parece Pensemos una por cosa qué. impresionante. No, me parece un punto de partida impresionante. Y me lo repetía muchas veces mientras vos contabas y resumías, digamos, sintetizabas esos contenidos, esta cuestión de esta metafísica que aparece, que vos señalaste, ese texto, para vos es una reflexión importante, la humanidad. Y yo decía, bueno, si uno lo piensa no como la inteligencia, sino esa eficacia que quiere decir esa ida y vuelta de percepciones que se van planteando, ¿no? Ese es un concepto que me encanta. Yo lo asocio también, no sé, pero también hay como del ingenio, hay como un saber hacer, no solo en perspicacia misma, no sé. No recuerdo por qué, pero él lo dijo, y además van a ver en los textos, si lo leen lo van a encontrar, si ponen perspicacité, filosofía, van a encontrar en varios lugares que efectivamente lo... La eficacia tiene que ver con una percepción que se lleva a un obrar, que tiene que ver con esa agencia, ¿no? Respecto de los textos y de las ideas, con hacer cosas con las ideas. Entonces, la verdad que me gustó, pero bueno, no había leído el énfasis, la diferencia entre esto y la teoría es bárbaro en esta distinción, ¿no? Me gustó mucho. Varias cosas, porque bueno, se lo he contado, cosas de él, pero ahora me iba escuchando y me iba quedando con las caracterizaciones que hacía, ¿no? Con esta perspectiva de la clandestinidad de la filosofía. Sí. La filosofía solitaria y compartida. Les agradezco mucho a la conocer, no sé, si alguien más quiere. Sí. No, no decía si lo que están viendo por Zoom, sí, dice. Sí. ¿Quién más? Graciela o Habría que decir. Patricia, Daniel, Marta. Mario, ¿le querés preguntar? No sé si me escuchan a mí, yo no sé. No te escuchan. Preguntale si quieren hacer una pregunta. ¿Quién? No, pero habla al micrófono, no a Acá o a la computadora, no importa, pero... ¿Quieren hacer alguna pregunta? No, a ver, yo preguntas no sé, no quiero hacer, pero bueno, quería decir que las otras veces que estuve en Argentina con Mario, algunas de estas anécdotas me las había contado y la verdad que era no solo un placer, sino que además era la manera también de entender mejor la escritura de Mario, las anécdotas que me iba contando. Y no sé, Mario, yo creo que alguna vez tienes que escribir un libro sobre todo esto. No tendría nada, no tendría nada que contar. Ojalá pudiera escribir un buen libro de filosofía, ¿no? Sobre esto. Yo no pedí que no merece un libro de, no sé, no de anécdotas, sino como un libro de un encuentro, ¿no? Un testimonio de un encuentro, que es un encuentro realmente muy especial. Bueno. Por lo menos un TikTok. Varios. TikTok. Bueno, Graciela, te deseo que todos tus deseos se cumplan. Sí. Bueno, muchísimas gracias. ¿No hay ninguna pregunta más que haya quedado? Había preguntas. Como estamos con el tiempo por el micro solamente, pero quedan 15 minutos. Yo conocí a Mario en San Leopoldo y debajo de los árboles él hablaba sobre Michel Henry. Y nosotros en Brasil convivimos con Florinda, entonces Michel Henry llega a América del Sur con Mario, en Brasil con Florinda, y valió la pena haber venido y haber almorzado contigo y escucharte. Esperábamos nosotros esta conferencia y vale un libro, vale mucho. Yo no sé si fue grabado. Sí. Qué bien. Bueno, muchas gracias. Y es muy importante para nosotros que tú puedas escribir
algo sobre como lo escribiste ahí. Sí. Pero hay muchos que no estuvieron Piden acá, más, ¿no? piden más. Muchas gracias, Mario. No se puede contar todo. Valió la pena. Ah, o sea que queda más. Yo vi que 3 hojas tú no las leíste. Muchas gracias, Mario, valió la pena. Bueno, en este momento, por favor, vamos a despedir a la gente que nos acompaña desde el Meet. Muchas gracias, los dejamos por ahora, gracias por sumarse y hasta la próxima. Mañana nos vemos. Ay, perfecto. Hasta mañana, claro, porque Graciela va a cerrar las jornadas el día de mañana. Venga, un beso, Mario. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Y les iba a proponer prender las luces y sacar, ya que sé que mañana algunos se van, sacar una